Hola iglesia, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy Antonio Nistal, pastor del Campus Lomas Verdes, y el día de hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Continuamos con la serie y el mes de la juventud, la serie de Link. El día de hoy voy a estar yo compartiendo el primer punto y va a haber algunos jóvenes que Dios está utilizando en nuestra iglesia, aquí en los campus predicando. La verdad es que me encanta ver jóvenes predicar, eso a mí me emociona porque me pone a pensar que nuestra iglesia va a tener predicadores y líderes para rato y no va a ser una iglesia que va a morir con el paso del tiempo. Y algo que me gusta es que, estos jóvenes no solo están aprendiendo la cultura de nuestra iglesia, sino que esto lo van a replicar en muchachos y en personas que están todavía más jóvenes que ellos. Así que, damos gracias a Dios por esa bendición. No nos acostumbremos a este tipo de milagros, le nombraría yo. Hay iglesias donde no hay jóvenes. Y hay iglesias donde si se muriera el pastor o el líder de esa iglesia, no tendrían a dónde voltear, porque todos son de la misma edad y dirían, no, pues nos va a durar igual 2 meses más, igual que a lo mejor el pastor que ya no está, ¿no? Y la verdad eso es muy triste, así que damos gracias a Dios, porque nuestra iglesia de Dios sigue levantando jóvenes, estamos muy emocionados por eso, y seguros de que Dios va a usar a los predicadores aquí, en Zona Esmeralda, en nuestra iglesia principal, y en todos los campus. Estoy seguro que esta serie va a ser de bendición y de impacto, y damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor de jóvenes, Saúl, junto con un gran equipo que hoy vas a conocer, al pastor de adolescentes de estar predicando que se llama Braulio y al pastor de los profesionistas que se llama Ernesto. Y yo en este caso estoy supliendo un poco a Saúl, él no pudo estar hoy, pero el punto es que damos gracias a Dios por su vida. Hace un par de semanas estuvo ahí el campamento con 400 y tantos jóvenes, fue una bendición, si no me equivoco más de 50 jóvenes se bautizaron, así que tenemos que estar muy agradecidos por lo que Dios está haciendo en los jóvenes de nuestra iglesia. Yo te pido que cuando te acuerdes de ellos, ores por ellos y que Dios los siga usando y que sobre todo sigan teniendo un encuentro con Jesús y que puedan tener un nuevo nacimiento. De hecho, de eso voy a hablar el día de hoy. Acuérdense que el link, tiene como cada letra significa algo y hoy vamos a hablar de la N de link, que es nuevo nacimiento, y una de nuestras oraciones y de mis oraciones, no solo para los jóvenes, para cualquier persona que viene a nuestra iglesia, es que pueda experimentar ese nuevo nacimiento. Voy a tratar de explicarlo hoy, que te quede lo más claro posible qué es eso del nuevo nacimiento. Estoy seguro que te va a ayudar a entender algo bien profundo de la vida cristiana, pero antes de empezar, déjame orar y poner este tiempo en manos de Dios. Dios, gracias porque tú estás aquí, porque tú eres dueño de tu iglesia, porque nuestra iglesia sigue viva y seguimos viendo que personas te conocen. El día de hoy no queremos que sea la excepción, te pedimos que este domingo personas nazcan de nuevo, te pedimos que en la transmisión también personas nazcan de nuevo, Señor, y que este mensaje pueda llegar a muchos lugares para que las personas puedan conocerte y ser transformados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que hay un psicólogo que yo sigo en internet, tiene maestrías, la verdad es una persona muy preparada y he aprendido un montón de cosas escuchándolo y una de las cosas que él dice en las que yo agregaría algo a su frase, y él dice que las personas no cambian. Las personas solo mejoran, pero las personas no cambian. Y estuve investigando un poquito acerca de esta postura y resulta que pues es algo que muchos psicólogos creen, o muchas personas que se dedican al crecimiento personal creen que las personas no cambian y solo pueden mejorar. Y entonces él nos quiere hacer reflexionar y creo que tiene razón en muchos aspectos. Él nos quiere hacer reflexionar de que si empiezas una relación amorosa y estás con alguien que es adicto, tengas mucho cuidado porque es probable que siempre vaya a tener actitudes de adicto, ¿no? O sea, al menos que entre así como en un proceso muy fuerte de terapia e incluso de medicación, podría llegar a salir adelante, pero es difícil que las personas cambien y así le puedes poner el nombre que quieras al problema que quieras. Este hombre te dice, las personas no cambian, así que abre bien los ojos porque no hay, o sea, si te metes en un gran problema o la persona con la que quieres casarte o empezar una relación tiene grandes problemas, es muy probable que continúe con esos problemas, igual y empieza a trabajarlos, pero van a cambiar de nombre y podría llegar a una muy buena versión de él mismo o de ella misma y eso es bueno, ¿no? Pero
Pero es complicado, las personas no cambian. Ahora, cuando hablamos del cristianismo y de la iglesia cristiana, llegamos también a pensar que esto se trata de ser buena onda, de hacer cosas buenas, de hacer cosas morales, e incluso pues muchos que no son cristianos o no han nacido de nuevo, pues simpatizan con la iglesia y dicen, no, pues es que ahí son personas buenas y que buscan el bien del mundo. Pero hoy vamos a aprender que el cristianismo es mucho más profundo que eso, y además yo te quiero decir algo. Está bien, vamos a decir que esta frase es real. Las personas no cambian, excepto cuando conocen a Cristo. Las personas no cambian, excepto cuando conocen a Cristo. Piensa en el proceso de nacimiento. Y Jesús le dijo a Nicodemo, vas a nacer de nuevo. Pero un nacimiento es algo agresivo, es algo rudo, es algo pues que el bebé, digamos, que está así como peleando por vivir, ¿no? Después de un proceso de formación, está listo para nacer. Y no es un proceso sencillo, es un proceso doloroso que se necesita incluso de doctores para que todo esté bien. Es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Pero ¿te puedes imaginar ese proceso en ti ahora si tú entregaras tu vida a Jesús? Nacer de nuevo implicaría un proceso que va a llevar dolor. Pero, ¿qué significa nacer de nuevo? Es mucho más profundo que cambiar cosas. Ahorita lo vamos a ver. Y te voy a poner ejemplos de que las personas sí cambian. Pablo pasó de asesino a predicador. Él perseguía a los cristianos, o sea, él disfrutaba. El primer mártir cristiano que se llamó Esteban, estaba ahí Pablo como el meme de Michael Jackson, así comiendo palomitas mientras estaban matando a pedradas a Esteban. Así que la gente sí cambia cuando conoce a Cristo. Pablo pasó de asesino a predicador. Pedro pasó de ser iracundo y de ser impulsivo a ser alguien amoroso, a ser pastor de la iglesia. Y para ser pastor necesitas paciencia, necesitas amor. Pedro pasó de ser iracundo a amoroso. Moisés pasó de ser un fugitivo a ser un libertador. Las personas sí cambian cuando conocen a Cristo. Imagínate Moisés ahí huyendo, escondido, tenía miedo y tiene un encuentro con Dios y entonces encuentra propósito, identidad y de repente era el libertador de Israel. Sí, ese que estaba ahí oculto en cuevas, que tenía un montón de miedo, ahora estaba listo para abrir el mar y Dios utilizó a Moisés para hacer un montón de cosas, plagas, milagros. De las partes más milagrosas de la Biblia es justo en la vida de Moisés. Así que Moisés pasó de ser un fugitivo a un libertador. Las personas no cambian, excepto cuando conocen a Cristo. Así que lo mejor que puedes hacer por las personas que amas a tu alrededor es que te asegures que conocen a Cristo. Lo mejor que puedes hacer por tu vida, tú que llevas ahí un montón de tiempo batallando, es conocer a Jesús. Y perdón que lo diga, pero igual y tú estás aquí sentado y levantas las manos y cantas y vienes, pero a lo mejor no has nacido de nuevo. Ahorita vamos a ver en el mensaje de hoy algunas cosas que suceden cuando naces de nuevo, pero quiero primero explicarte que nacer de nuevo es mucho más que un cambio de vida, ¿no? Es como a veces algunas personas dejan de fumar, pero entonces empiezan a comer un montón, ¿no? Y cambiaste la adicción por otra adicción, o igual ya no comes un montón, pero te pones a ver 25 series de Netflix, no sé, vas cambiando la adicción, ¿no? Porque está claro que la adicción no es la adicción a una sustancia, la adicción es algo más profundo, puedes ser adicto a un montón de cosas. El nuevo nacimiento es mucho más que un cambio, es mucho más que un reseteo. No dice la Biblia reseteo, dice renacimiento. Es mucho más que un reseteo. No sé si tú tuviste un Super Nintendo, yo aquí ya voy a revelar mi edad, yo tuve Super Nintendo. Y yo me acuerdo que, bueno, estaba súper contento cuando tenía el Super Nintendo, porque mis primos tenían un Super Nintendo y había un juego increíble del Rey León, no sé si lo jugaste, si tuviste el Super Nintendo, era un gran juego. Y yo ya quería el Super Nintendo y al fin tenía el Super Nintendo y a veces el Super Nintendo fallaba. Y todos teníamos métodos para resetear el juego, pero antes no había YouTube, así como que te metías, ¿cómo resetear el juego en YouTube? No sé cómo rayos se pasaba de generación a generación las maneras de resetear un juego de una consola antigua. Estaba el típico que le pegaba, ¿no? Hacía la consola a ver si reaccionaba y a veces pensamos que Dios nos quiere resetear y así como que nos va a lanzar un zape, ¿no? Así para ver si reaccionamos. Pero el renacimiento es mucho más que un reseteo. Otros le soplaban así al cassette, ¿no? Así y lo volvías a poner para ver si reaccionaba. Y luego salió el PlayStation que
pues aquí voy a confesar mi pecado delante de todos, pues salieron los juegos piratas del PlayStation, ibas al tianguis y podías conseguir cualquier juego. El juego que tú quisieras lo conseguías en el tianguis, pero pues a veces fallaban y entonces había maneras de resetear ese juego. Yo me acuerdo que había varias formas, ¿no? Yo a veces podías abrir la tapa y mientras ponías el disco y tú lo hacías girar con tu mano y luego cerrabas la tapa rápido y empezaba a reaccionar el juego. Había maneras de resetear las cosas, pero yo te estoy hablando de algo que es mucho más fuerte que un reseteo. Es un renacimiento, es como si te cambiaran el sistema operativo. Y hablando de consolas, imagínate que tienes un Xbox y lo abren por dentro y le meten la computadora de un PlayStation. Ya no tienes un Xbox, ahora es un PlayStation. Es algo más profundo. No es que te resetearon, es que eres alguien nuevo. Tienes una nueva mente, un nuevo corazón, tienes una nueva computadora, un nuevo sistema operativo. De eso se trata el nuevo nacimiento. No nada más es que te resetearon, es que ya tienes el corazón y la mente de Cristo. Y entonces estás capacitado para cambiar. Así que lo que estoy hablándote hoy es mucho más que actos buenos, actos morales. Sí, yo voy a dar despensas al hospital. No, te estoy hablando de que literalmente tu corazón es sustituido por un corazón de carne, tu cerebro es sustituido por la mente de Cristo y de repente no sabes cómo, pero lo que antes disfrutabas, estabas bien a gusto pecando y luego ya no puedes ni pecar a gusto, ¿verdad? Y ya nadie te está viendo, pero ahí está el Espíritu Santo molestándote porque tienes una nueva naturaleza. Ahora eres hijo de Dios. Tu sistema operativo cambió, tu mente cambió, tu corazón cambió. Y por eso la primer señal de que has nacido de nuevo es que vas a tener un impacto transformador en tu vida, un impacto transformador en tu vida. Fíjate lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y luego quiero mencionarte otro versículo que expliqué la semana pasada en el campus y creo que esto es súper pertinente. Segunda de Corintios 3:18 dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjate cómo en Efesios menciona como el ropaje de la vieja naturaleza y en Corintios se menciona un espejo. Y yo quiero darte como una ilustración que te ayude a entender estos dos versículos. ¿Cómo me pongo la nueva naturaleza? Eso se oye bien raro. ¿Qué es eso de la nueva naturaleza y cómo se pone eso, con qué se come? ¿Va? Así de fácil. Aquí dice que cuando tú entras a la gloria de Dios, es decir, a la presencia de Dios, te miras como en un espejo. ¿Y sabes a quién ves en el espejo? A Cristo. Y Cristo trae el ropaje de la nueva naturaleza, trae el mejor outfit que podrías traer. ¿Te gustan los programas de moda? ¿Alguien ha visto aquí programas de moda que generan un cambio de imagen? A mí me gusta un montón verlos. Y sale esa persona así con su playera de Gatorade y su bermuda y sus chanclas y ves que llega así a la graduación de su hija y la hija, no, es que mi papá nunca se arregla, y empieza así como el show. Y entonces llegan estas personas a rescatar a esta persona que no se sabe vestir. Y llegan perfectos, ¿verdad? Así bien peinados, bien arreglados. Y todavía se resiste la persona, así como que no se da cuenta que no se sabe vestir y resiste como que le ayuden, ¿no? Pero los que saben, pues le empiezan a ayudar, le cortan el pelo, le cortan la barba y parece otra persona. ¿Han visto esos programas? La verdad a mí me gusta verlos. Imagínate que cuando entras a la gloria de Dios y te ves en el espejo, ves a Cristo, el que sabe cuál es tu outfit por excelencia como hijo de Dios. Es decir, si a alguien le puedes preguntar, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo como hijo de Dios? ¿Traigo un buen outfit? ¿O está sucio? ¿O está mal combinado? Va a ser Cristo. ¿Y sabes cómo se hace? Que cuando lo ves en un espejo, solo lo tienes que imitar. Copiarle, ya vi la playera que traes. Ya vi los zapatos que traes. Ya vi la chamarra que traes. Te voy a copiar. Y ya vi que mi chamarra está sucia, ya vi que mis zapatos están rotos y que mi ropa huele feo, me la voy a quitar y me voy a poner la que tú traes, que es la de la nueva naturaleza. Así que te resumo esta idea. Si tú quieres empezar a vivir una transformación en tu vida y ponerte el ropaje de la nueva naturaleza, lo único que tienes que hacer es entrar a la presencia de Dios. Cuando ves a Cristo y su gloria, te vas a dar cuenta si estás yendo por buen camino o por mal camino, y Cristo con amor te va a decir, oye, cámbiate esa ropa, se ve mal, no combina con un hijo de Dios. No te estás vistiendo.
como un hijo de Dios. Y quiero aclarar que hablo de modo espiritual, pero mientras más tiempo pases con Jesús, más vas a ser como Él. Así que es la invitación que te quiero hacer el día de hoy. Ponte el ropaje de la nueva naturaleza. Fuiste creado imagen de Dios para vivir en justicia y santidad. Antes no podías, porque no habías nacido de nuevo, pero hoy tienes la mente y el corazón de Cristo y ahora tienes la capacidad de vivir en santidad y para la gloria de Dios y ser luz a tu generación. Así que es la invitación que te quiero hacer el día de hoy. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto que le va a predicar Ernesto, el pastor de profesionistas. Así que pido que le demos un aplauso y lo recibamos. Ernesto, que Dios te use. Gracias, Pastor Toño, gracias por esa increíble introducción. Una vez que tenemos un encuentro con Jesús, es imposible que no seamos transformados por su amor. Qué bendición el poder estar aquí. Llevo 23 años en nuestra iglesia y la verdad también quisiera aprovechar para agradecer y honrar la vida de nuestros pastores y a todo el consejo que nos da la oportunidad que como jóvenes podamos tener este tiempo de estar predicando la palabra. Mi nombre es Ernesto Acosta, soy pastor de Link Profesionistas, ahora Link Plus. Es un ministerio de jóvenes de 26 a 32 años. Que claro que también esta generación necesita de Dios, tiene necesidades que deben de ser atendidas y he tenido la bendición de estar un año en este ministerio y sabes, yo he podido ser testigo del nuevo nacimiento en la vida de las personas. Si bien el nacer de nuevo es ser sometidos a un proceso transformador en la vida de las personas por medio del Espíritu Santo, parte de este proceso es entender que nacer de nuevo traerá perdón a tu vida. Y este es nuestro segundo punto. Anota ahí en tu boletín. Nacer de nuevo traerá perdón a tu vida. A lo largo de nuestras vidas vamos tomando decisiones y no todas glorifican a Dios. Caemos en pecado y por consecuencias nos alejamos tanto de Él que la culpa invade nuestro corazón y creemos que no hay forma de regresar al Padre. Es importante entender que cuando hemos nacido de nuevo tenemos el perdón de Dios y esto implica reconocer que constantemente fallamos, pero que por gracia tenemos acceso al Padre. Dice la Biblia en 1 de Juan 1, del 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. El perdón de Dios en este nuevo nacimiento te hace sensible a entender que necesariamente necesitamos de ese perdón constante. Y quiero compartir algunas características contigo. Estas no están en tu boletín, pero creo que va a valer muchísimo la pena que las anotemos. La primera es que el perdón de Dios es un perdón genuino. Cuando hablamos acerca de que es genuino, estamos refiriéndonos a que es algo auténtico, es algo verdadero, es decir, no es para nada imitado. Solamente el perdón de Dios podría tener esta característica. ¿Y sabes por qué? Porque este perdón tuvo un precio. Es un precio que ni tú ni que yo pudimos pagar, sino que lo pagó Jesús por el derramamiento de su sangre. Dice la Biblia en Efesios 1:7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Es decir, el perdón genuino según la Biblia es incondicional, es continuo y es el reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Y no solamente el perdón de Dios es genuino, sino que también el perdón de Dios nos trae arrepentimiento y no culpa. Y creo que debo ser muy intencional en marcar la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. Por un lado, la culpa es introspectiva y puede ser acompañada por medio de remordimiento o incluso la autocrítica. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado tal vez en esas noches silenciosas en las que los pensamientos invaden nuestra mente y empezamos a juzgarnos nosotros mismos? Es parte de esta culpa. Está más centrada en el pasado y en la sensación de haber fallado o causado algún daño. Nos trae vergüenza, incluso una autopercepción negativa. Pero por otro lado, el arrepentimiento es un proceso más activo, incluso es constructivo, que involucra reconocer una acción o alguna decisión que fue incorrecta y sentir el deseo sincero de cambiar o mejorar.
Es decir, el arrepentimiento nos lleva a tomar medidas para corregir nuestros errores, como pedir perdón, hacer enmiendas. Incluso el arrepentimiento está orientado hacia el futuro. Qué curioso, la culpa por un lado se enfoca en el pasado, mientras que el arrepentimiento se enfoca en el futuro. Pero te digo algo, creo que la principal diferencia entre la culpa y el arrepentimiento es la fuente de donde viene. El diablo, por un lado, trae culpa y vergüenza. Es él quien expresa a través de sus mentiras: no eres suficiente, nunca podrás cambiar, no mereces estar aquí. Sin embargo, Dios nos llama al arrepentimiento. Dice la Biblia en Isaías 1:18, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Me encanta cómo inicia este versículo. Inicia con vengan. No se refiere a que vengan después de que estén limpios, vengan hasta que estén blancos como la nieve, sino que su primera acción es vengan. Y sabes, mientras meditaba en esto, es triste ver que a veces nosotros esperamos que las personas ya lleguen blancas como la nieve. Esperamos a que ya estén limpios. ¿Cuántas veces hemos rechazado a las personas con historias difíciles por no entender que este proceso de la pureza es meramente de Dios y no de nosotros? Dios te ha hecho nacer de nuevo. Una vez que te acercas al trono de la gracia, no hay vergüenza, no hay culpa que te impida levantar tus manos en señal de rendición a nuestro Salvador. ¿Y sabes qué pasa cuando entendemos que el perdón es genuino y entendemos que podemos arrepentirnos? El perdón de Dios nos hace transparentes. Esta es la tercera característica. El perdón de Dios te hace transparente. Uno de mis salmos favoritos es el 139 del 23 al 24 y dice así: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Un ejemplo vívido que puedo entender y ver a través de la palabra es la vida del apóstol Pablo. Un experseguidor de cristianos, un asesino de cristianos que su pasión era perseguirlos y asesinarlos solamente por la intención de seguir a Jesús. Él tuvo un encuentro con él y después de ser asesino pasa a ser un evangelista que se la pasa proclamando el evangelio en diferentes naciones. Creo que Pablo entendió muy bien esta característica de su nueva identidad en Cristo. Es decir, no permitía que las acciones de su pasado, todo lo que él hizo, lo invadieran, sino que examinaba su corazón y permitía que Dios lo guiara. E incluso es lo que expresaba en la iglesia, en la carta a Corinto. Segunda de Corintios 12 del 8 al 10. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, una vez que nació de nuevo, pudo comprender el perdón genuino de Dios. Esto lo llevó al arrepentimiento y lo hizo transparente. La transparencia te hace dependiente de la gracia de Dios. Creo que es un ejemplo muy claro del nacer de nuevo. Yo te platicaba que hace 10 años es que sirvo dentro del ministerio de jóvenes. Pero si te soy muy honesto y si me das la oportunidad de abrir mi corazón contigo, estos 10 años no han sido de color de rosa. Y quiero platicarte una situación. Hace algunos años, durante un año me aparté a causa de mis decisiones, a causa de las consecuencias de mi pecado. Durante un año me aparté de Dios y esto también me hizo apartarme de la congregación. Y honestamente fue el año más difícil de toda mi vida. Es cuando cometí los peores errores, es cuando cometí, las mayores vergüenzas. Pero algo que me hizo entender que no era mi pasado, que no eran mis errores, fue disfrutar del perdón de Dios. Incluso Dios utilizó la vida de las personas, de amigos cercanos, para hacerme entender todo esto. Y entendí que solamente Dios puede perdonar así, y aquí estoy. Puedo ser testigo de que Dios restaura, y es Dios quien hace todo nuevo. Yo no sé si hay alguna área en tu vida en la que necesitas el perdón de Dios, pero creo que es hora de examinar nuestro corazón. Tal vez nuestros pecados ahora son como escarlata, pero hagamos lo que decía Isaías. Acerquémonos
Y estoy seguro que Dios con su amor nos irá restaurando y nos dejará blancos como la nieve. Por último, cuando nosotros reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz y nacemos de nuevo, somos transformados y entendemos que esto trae perdón a nuestra vida, ¿sabes qué más pasa? Pues me gustaría invitar a Braulio, pastor de LinkedIn, para que nos cuente este último punto. Brau, amigo. Muchas gracias a Antonio Nistal y también a mi hermano Ernesto Acosta. Gracias por permitirse ser usados por Dios. Realmente estoy muy emocionado de estar con ustedes el día de hoy, predicando acerca de esta serie de mensajes que estamos viendo de Link, literalmente lo que es nuestro ministerio, el acróstico que estamos viendo, que el día de hoy ya nos comentó Antonio, que es Nacidos de Nuevo, y es un reto para nosotros hablar de esto. Venimos de ver 2 puntos previos. Recuerda conmigo el punto primero, que fue nacer de nuevo tendrá un impacto transformador en tu vida. El segundo punto, que fue nacer de nuevo traerá perdón a tu vida. Y vamos a llegar a este tercer punto que dice, nacer de nuevo te hará vivir con gozo y paz. Nacer de nuevo te hará vivir con gozo y paz. Yo sé que es un contraste sumamente fuerte que yo empiece a hablar contigo de este tema, pues a mí no me gusta empezar con malas noticias, pero es muy triste saber que actualmente 25 millones de personas en nuestro país, actualmente en México, padecen de ansiedad y de depresión. Esta cantidad de personas es aproximadamente el 20% de nuestra población, para que tú te des una idea. Y ojo, estos datos solo son lo que dice el INEGI, que es literalmente un instituto gubernamental que nos da recopilación de información, pero realmente no todas las personas son declaradas con esta clínica padecimiento que es tanto la ansiedad como la depresión. Y hay muchísimo más personas, yo puedo atribuir a que hay mucho más personas de 25 millones en nuestro país que padecen actualmente de este tema. Y es muy triste. Fíjate que de hecho hay una historia que tengo que contarte. Venimos de nuestro campamento de Link, donde realmente pasaron milagros impresionantes, Dios se movió con poder. Y yo previo a este campamento platicaba con uno de los adolescentes que se acercó conmigo en nuestra reunión dominical. Y justamente me contaba de una crisis de ansiedad sumamente fuerte que tenía debido a una serie encadenada de traumas que él había procesado, y yo también pude observar que él tenía muchos traumas que no había procesado, cosas sumamente fuertes que incluso a mí me perturbó escucharlas. Y te puedo decir que a mí se me hizo muy impactante escuchar el testimonio de este chico y ver la cantidad de problemas que tenía y la crisis tan fuerte por la cual él estaba pasando. Y yo pude escucharlo, estar con él, y de hecho él tenía un pensamiento muy fuerte en incluso quitarse la vida. Y realmente estuvimos apoyándolo, estuvimos orando por él, lo escuchamos, lo apapachamos, estuvimos presentes y lo pudimos invitar a nuestro campamento. Cuando él fue al campamento fue una cosa sumamente impresionante de ver, porque empezó a escuchar lo que Dios decía de su identidad, empezó a escuchar lo que Dios decía acerca de su llamado, de su valor, de muchas cosas de las cuales Dios habla cuando estamos en estos momentos donde el Espíritu Santo se está moviendo con poder. Y este joven decidió tomar una decisión, decidió seguir a Jesús, tuvo un encuentro sumamente brutal con Jesús, tan fuerte que vi su vida ser transformada. Él decidió bautizarse en este campamento. Fue sumamente hermoso verlo, pero fue más hermoso hablar con él después de su bautizo. Cuando me acerco con él y le pregunto cómo se sentía, él me podía explicar: Brau, sentí una paz que no te puedo explicar porque puedo entender que mis problemas siguen ahí, siguen siendo absolutamente los mismos, pero la única diferencia es de que ahora puedo sentir una paz que en serio no puedo explicar. Si tú y yo creemos en Jesús, tú y yo podemos entender perfectamente que esa paz que Él sintió es la paz que sobrepasa todo entendimiento que habla la Biblia, es la paz que justamente Jesús promete cuando nosotros lo seguimos. Y yo puedo entender justamente cómo es un milagro el que nosotros podamos entender cómo podemos tener gozo y paz en medio de la adversidad. De una vez te puedo yo decir que si tú y yo no tuviésemos al Espíritu Santo, para nosotros sería algo prácticamente imposible de lograr,
por mucho que tú te esmeraras, si tuvieras diversas adversidades como pérdidas de seres queridos, que probablemente muchos de ustedes estén pasando actualmente por ello y lo lamento. Si tú estás pasando por adversidades económicas, tienes una ansiedad sumamente fuerte porque no tienes sustento para poder brindarle atención, tal vez ni siquiera comida a tu familia o a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, ¿no? Y poder decir un me siento con paz y gozo a pesar de esas circunstancias es sumamente triste y difícil, pero con el Espíritu Santo podemos experimentar milagros cuando nacemos de nuevo y experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también estaba justamente pensando en todo eso. Este joven tuvo mucha suerte de poderse encontrar con Jesús en este campamento. Y no solamente él, vimos en serio muchas vidas de jóvenes transformadas, pero también nos llevó a pensar cuántos jóvenes hay allá afuera, cuántas personas hay allá afuera que no han tenido esta capacidad de poder tener un encuentro profundo con Jesús para sentir y experimentar este gozo y paz. Y platicaba con mi esposa el otro día justamente de esto, cómo la ansiedad y la depresión es un padecimiento que es una tendencia sumamente fuerte en la actualidad para nosotros. Es una tendencia que se ha generalizado más en una nueva generación. No estoy diciendo que no existiera la ansiedad y la depresión antes, vaya, ¿no? Pero podemos ver en datos sólidos y podemos ver en números sólidos justamente de diferentes institutos y de estudios universitarios cómo realmente esta generación está siendo sumamente atacada tanto por la ansiedad y por la depresión. Y creemos, platicaba también con mi esposa, que tiene mucho que ver con el factor social que actualmente se presenta. ¿Dónde están puestas las esperanzas de cada uno de nuestros jóvenes, de las personas? ¿Hacia dónde están canalizadas? Y realmente cómo es que ellos están poniendo su fe y cómo están poniendo su esperanza y cómo están poniendo sus emociones y cómo están poniendo todo lo que queda de ellos en literalmente cosas vanas como lo es TikTok. Y vamos, no estoy diciendo que TikTok no sea una herramienta, yo sé que puedes usar esa herramienta para compartir de tu fe y que sea de bendición. Sin embargo, canalizan muchos sus emociones y sus sentimientos basados en ello. Y es por eso que nosotros estamos canalizados en tener un padecimiento de ansiedad, vemos noticias desagradables todo el tiempo y estamos cargados con el qué va a pasar. Y tenemos esperanza en cosas que no suceden y cuando no suceden caemos en depresión. Digo, yo sé que es más complejo que eso la depresión, sé que en esta iglesia hay expertos psicólogos que nos pueden explicar acerca de cómo es que se genera esta condición y este padecimiento. Sin embargo, sí es de resaltar cómo nosotros ponemos la esperanza en un lugar equivocado. Y para mí también es motivante porque sé que como iglesia nuestro deber es decir lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y venimos de este versículo base donde se viene hablando con literalmente Nicodemo, Jesús, están platicando, teniendo una conversación. Ya nos explicó Toño y leímos ese versículo donde tienen la conversación de nacer de nuevo. Nicodemo súper confundido, le dice, no entiendo, ¿qué me estás diciendo? Y Jesús en Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos, si a mí Jesús me hubiera dicho eso, yo estaría 3 veces más confundido que Nicodemo. Afortunadamente tengo herramientas ya en internet que Nicodemo no tuvo en ese momento para poder revisar lo que quiso decir Jesús. Y me pareció sumamente brutal lo que Jesús decía con el viento a grandes escalas y a grandes rasgos. Jesús quiere decirnos que nosotros vemos las consecuencias que el viento genera, sin embargo no entendemos qué es el viento y para nosotros es un gran misterio porque no palpamos y no vemos lo que es el viento. Sin embargo podemos ver árboles que se están moviendo gracias al viento y podemos escuchar el sonido del viento. Y literalmente hace una asemejanza de lo que es el Espíritu Santo y nos dice, ustedes no pueden ver al Espíritu Santo, ustedes no pueden comprender a la perfección lo que el Espíritu Santo puede hacer, sin embargo pueden ver lo que Él puede hacer, así como el viento mueve árboles, el Espíritu Santo mueve personas, así como el viento hace repercusiones a grande escala, el Espíritu Santo puede hacer lo mismo porque es Dios mismo morando en ti y en mí. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, la gente pecadora se vuelve santa, los mentirosos hablan la verdad, los orgullosos se humillan. Y cuando vemos tales cambios, nosotros entendemos que el Espíritu Santo está de ahí. Y todo esto te lo estoy diciendo porque tener paz y gozo en medio de la adversidad es uno de los milagros del Espíritu Santo. Es una de las cosas que nosotros no podemos entender. Y no solamente podemos ver eso como referencia, hay muchas referencias bíblicas de gozo y paz.
En la pantalla aparecerán versículos, pero Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán águilas como las alas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Segunda de Corintios 4:16-17 dice, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. No solo hay versículos bíblicos que respaldan la esperanza y justamente la renovación de fuerzas por medio del Espíritu Santo, sino que también nosotros podemos ver historias. ¿Quién se acuerda de José el Soñador estando en plena prisión? Cómo él estaba en una situación deplorable e injusta porque fue metido ahí de manera injusta. Pero aún así Dios le dijo, yo estoy contigo, lo alentó y le dio fuerzas. También Daniel es un pleno ejemplo de cómo estar en el exilio y aún así ser apoyado y renovado en fuerzas por Dios. Pablo es algo que veníamos platicando, Toño habló de Pablo, Ernesto habló de Pablo, yo también estoy hablando de Pablo, pero es que es sumamente un ejemplo importante de lo que es nacer de nuevo, pues entendemos el antes y el después de la vida de Pablo como perseguidor de cristianos. Tener un encuentro con Jesús tan fuerte hizo que él naciera de nuevo, tuviera una renovación en el Espíritu, tuvo al Espíritu Santo mismo morando dentro de él. Y déjame te digo algo, Pablo es el único autor que escribe más de 50 veces en la Biblia acerca del gozo y de la paz en diferentes versiones, claro, ¿no? Pero es el autor que más recalca el gozo y la paz que le daba justamente el Espíritu Santo al él seguirlo y a él sentir al Espíritu Santo morando dentro de él mismo. Y estos ejemplos bíblicos no son una excepción. El mismo Espíritu Santo que tenía José, el mismo Espíritu Santo que impulsó a Daniel, el mismo Espíritu Santo que estuvo con Pablo, es el mismo Espíritu Santo que hoy en día está morando en ti y en mí. Y déjame te digo algo, estoy por terminar esta conclusión de mensaje, pero para mí es sumamente importante decirte lo importante que es el Espíritu Santo morando en ti. Tal vez tú tienes algunas dudas de si quieres seguir a Jesús, tal vez tienes algunas dudas, si tienes algunos rencores guardados o algunas cosas que te han impedido decidir tomar la decisión de seguir a Jesús profundamente. Pero Jesús te llama a nacer de nuevo porque solo a través de Él podrás experimentar un poder transformador en tu vida. Obtendrás perdón de los pecados, obtendrás perdón de las cargas, de aquello que te atormenta día y noche. Hallarás gozo y paz en medio de cualquier adversidad o en medio de cualquier tormento que encuentres. Y tú podrás tener en tu corazón al Espíritu Santo que te dé esa paz que sobrepase todo entendimiento. Pero hay una serie de pasos que previamente tú y yo tenemos que hacer. Me gustaría que pienses en ello, de ser posible que cierres los ojos en tu lugar. Pues esta serie de simples y a la vez complicados pasos a seguir están llenos de significados. El primero de ellos es reconocer que tú y yo somos pecadores, hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos fallado a Dios, hemos errado al blanco. Sin embargo, también podemos entender que hay un genuino arrepentimiento por ello. Ernesto hablaba de esto y nos explicaba cómo la genuinidad en el perdón es importante y cómo la genuinidad en entender quiero arrepentirme de lo que ha sucedido puede influir en nuestra vida. Pues el arrepentimiento nos lleva a cambiar y nos lleva a dejar atrás esa antigua personalidad que teníamos y esa antigua manera de vivir. Y entender que nosotros fuimos salvados por un Salvador que fue perfecto, que no tuvo absolutamente ni un pecado. Entender que Jesús pagó un precio por ti y por mí, murió por nosotros y resucitó al tercer día para que tú y yo gozáramos de una serie de regalos enormes como lo son la salvación, la reconciliación con Dios y la entrega de su Espíritu Santo en nuestra vida, haciéndonos que nazcamos de nuevo. Si ese es tu sentir y es lo que te ha inquietado el corazón, te invito a cerrar tus ojos en tu lugar. Si en tu corazón está el querer nacer de nuevo, sigue conmigo esta oración. Padre Dios, yo te doy gracias profundas por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu gran llamado, Dios, por tu redención, porque moriste por nosotros, Padre. Porque a ti te entregamos todas nuestras cargas, Dios, porque a ti te entregamos nuestros pecados, te entregamos nuestra antigua manera de vivir, Dios, entendiendo que tú nos puedes transformar.
Queremos en nuestro corazón ser transformados, así como los grandes héroes de la fe, Dios. Así como lo vimos hoy con Pablo, que tú lo hiciste, Dios. Diste un cambio radical. Lo perdonaste, Dios. Le diste llamado y le diste gozo y paz. Es lo que queremos en nuestra vida, Dios. Y por eso mismo entrego el corazón de cada uno de los que están aquí, Dios. Y escucha sus oraciones, Padre. Te entregamos lo que somos. Y Dios, escúchalos porque ellos quieren entregarte lo que eres, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.